La educación a lo largo de la historia se desarrolla a la par de la historia de la sociedad humana, de una historia de lucha entre opresores y oprimidos. En el presente video vamos a hablar sobre la educación del hombre antiguo, especialmente la educación de Esparta y Atenas. Para poder conocer la historia de la educación, vamos a hablar sobre procesos importantes dentro de la lucha de clases. La clase en sí nos menciona sobre la existencia meramente económica, donde su desarrollo se centra en la producción agrícola. Y hablamos de la clase para sí, hablamos sobre la existencia económica y psicológica de la clase, donde ésta ya ha desarrollado un proceso histórico en el cual sabe lo que quiere y para qué aspira. Para que una clase en sí se convierta en una clase para sí, ésta debe tener un proceso adecuado de esclarecimiento, teniendo en cuenta la educación que es para ellos y la educación que imparten para otros. Esta, a su vez, debe cumplir con tres condiciones específicas de la clase dominante. Entre estas condiciones esenciales tenemos que se debe destruir los restos de alguna tradición enemiga, el consolidar y ampliar su propia situación como clase dominante y prevenir los comienzos de una posible rebelión de las clases dominadas. Esto nos lleva a lo que es un ideal pedagógico que imparte la clase dominante dentro de la sociedad. La imposición ideológica de las clases dominantes cumple un rol fundamental a lo largo de la historia. Ahora bien, vamos a conocer la historia de los griegos, centrándonos en su educación. Cuando estos ingresan a la historia, apenas queda un rastro de lo que es el comunismo primitivo. Aquí también indican donde el matriarcado ha cedido el puesto a la autoridad paterna, dando paso a un patriarcado. También se da a conocer que la propiedad colectiva ha sido desalojada por una propiedad privada. Desde el siglo X se establece que las tribus griegas vivían meramente de la agricultura y cada familia formaba un todo donde se bastaban para sí mismos, mediante la producción de sus propios alimentos, ya que no se contaba con los utensilios necesarios. A partir del siglo VII y con un mayor rendimiento del trabajo humano, la economía comercial se insinuó por encima de la agrícola, donde el comercio le fue confiado a los esclavos y a los extranjeros. Dentro de este proceso, los inválidos, lisiados y hasta mujeres se encargaban especialmente del tráfico de mercancías. En esta época ya las clases superiores eran socialmente improductivas. Después de un tiempo se presenta lo que es el comercio marítimo, que a su vez, como el comercio agrícola, tuvo un gran tiempo para establecerse. Al pasar del tiempo y el comercio marítimo fue tomando mayor poder dentro de la sociedad, por lo cual se establecieron dos innovaciones importantes, que la primera fue la acuñación de las monedas y también el perfeccionamiento de los aparatos de navegación que les permitió los largos viajes en el mar. El comercio marítimo fue el principal punto de partida para el enriquecimiento de la nobleza. A lo largo de la historia se establece la guerra del acreedor y el deudor, donde la clase dominante cumplía un rol fundamental de enriquecerse cada día más, por el contrario de las clases dominadas, que se convertían generalmente en esclavos al no poder pagar sus deudas con sus amos. Se vendían a sí mismos o vendían a sus hijos. Ahora bien, vamos a hablar sobre las diferentes educaciones que hubo en otras ciudades. Vamos a empezar con la educación de Esparta. Los espartanos. La oligarquía llamada de los iguales concentró en sus manos casi todas las tierras y el poder. Sin embargo, estas tierras no podían ser vendidas. Entre la comunidad primitiva que ha quedado a las espaldas y la sociedad con claro sentido de la propiedad privada, que tardará muy poco en aparecer, la sociedad de Esparta señalaba como una etapa de transición. El lote de tierra
que el espartano recibía del Estado lo transmitía de herencia a su hijo mayor. En ausencia de este, volvía de nuevo al poder del Estado. En retribución del usufructo de las tierras, los espartanos se comprometían a prestar servicios a los guerreros. De ahí que los hijos de los contrahechos o débiles fuesen inmolados por el interés de la clase terrateniente, quedaba comprometida si un lote pasaba a manos de un heredero incapaz para el manejo de las armas. Desde los 7 años el Estado se apoderaba del espartano y no los abandonaba más. Hasta en los 45 años, en efecto, pertenecían al ejército activo, hasta en los 70 a la reserva, y como el ejército era una realidad, la nobleza en armas, el espartano vivía permanentemente con las armas en la mano. Como las mujeres formaban también en ese ejército y dirigían un hogar, no era todavía francamente monogámico, hasta el extremo de ser frecuentemente el hecho en que muchos hermanos tuviesen en común una sola esposa. Las mujeres se mantenían a un nivel no inferior al del hombre. Los caracteres de la educación militar para hombres y mujeres son tan conocidos que no vale la pena detenerlos en ellos. Nadie ignora en qué medida se recurría a la severidad y a la crueldad para endurecer como soldados a los muchachos y a los jóvenes. Para asegurar la educación militar sobre las clases sometidas era un fin supremo de la educación, dirigidamente a las disciplinas mediante la gimnasia y austeramente controlada por los deferos. Los 5 magistrados que ejercían en representación de la nobleza y un poder casi absoluto. La instrucción, en el sentido que nosotros le damos a ese término, casi no existía entre los espartanos. Muy pocas personas de la nobleza sabían leer y contar. Ahora vamos a hablar de Atenas. En el siglo VI, Atenas era superior a Esparta por la producción de mercancías, debido a que aquí el comercio se extendió hasta el punto de generar transformaciones en la agricultura, llegando a convertir campos de cultivo en extensiones de prados para el pastoreo, por la demanda de lana que existía. Esta extensión del comercio, más los botines de guerra, generaron alteraciones en la organización social de la época, que en su mayor parte era comunista. Aquí ya comenzaron a verse las primeras diferencias entre los propios ciudadanos. La educación no era tan estrictamente militar, pero el Estado sí buscaba la formación física en función de las virtudes. Aquí primaba la nobleza de armas y los guerreros, ya que estos eran los que mantenían a raya al ejército de esclavos. Aquí existían dos instituciones dedicadas a la formación militar, que se conocía como gimnasios. Primero se tiene la academia, que era para los más patricios, y la otra es la Sinosarges, que era para ciudadanos con una situación algo inferior. Después pasamos al siglo V, en donde tenemos un comercio marítimo que cambia el estilo de vida que llevaban. Aquí se da una hegemonía del poder, en donde la nobleza fundaba su hegemonía en la posición de las tierras. Aquí comienza a darse una importancia de los comerciantes, de los armadores e industriales que generaron transformaciones en la manera de pensar, pues daban la insignificancia de muchos dogmas de la época y el despotismo de muchas tradiciones que se tenían, por lo que a la educación trataron de cambiarla buscando una propuesta al enseñar conocimientos que les sirvan en la vida práctica. Y por último, en el siglo IV ya se da una educación para la prosperidad, debido a que la educación se había vuelto una tortura, en donde el docente y los gimnasios habían sido los instrumentos. Aquí los hijos de los comerciantes no querían asistir a los gimnasios porque decían que eran como cárceles. Entonces lo que hacían los jóvenes era seguir a sofistas. Los sofistas eran filósofos que cumplían este rol de maestro, de inculcarles conocimientos. Entonces la mayoría de estos se enriquecían de este conocimiento escuchando a Sócrates y entre otros filósofos de la época.
A manera de conclusión, podemos decir que la educación del hombre antiguo parte del conocimiento en la instrucción que hubo en Grecia y su relación en los cambios organizativos de las clases sociales, pasando así a la educación de Esparta, que era estrictamente militar, mientras que en Atenas no era tan estricto, pero tanto como en Esparta y Atenas, el ideal de formación era desarrollar guerreros y nobleza de armas, también como hombres de clases dirigentes.